¿Te has preguntado por qué Jesús, el Mesías prometido, fue rechazado por aquellos que lo esperaban desde hacía siglos? ¿Por qué su propio pueblo, el pueblo de Israel, no lo reconoció cuando finalmente llegó? Lo tenían frente a sus ojos, hablaba con autoridad, sanaba enfermos, resucitaba muertos, y aún así, no lo aceptaron. Hoy, descubrirás las 10 razones más impactantes por las que Jesús no fue recibido por su propio pueblo, tal como lo revela la Biblia. Tema 1. Porque esperaban un Mesías guerrero, no un siervo sufriente. Basado en Isaías capítulo 53, versículo 3. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Israel había sido instruido para esperar a un libertador. Las promesas mesiánicas eran una esperanza viva que se transmitía de generación en generación. Sin embargo, con el paso de los siglos y las múltiples dominaciones extranjeras, babilonios, persas, griegos y romanos, esa esperanza fue deformándose. Ya no deseaban tanto un salvador espiritual, sino un libertador político. El Mesías debía ser, para ellos, un guerrero poderoso, un nuevo David, que con espada y ejército destruyera a Roma y restableciera la gloria de Israel como nación soberana. Pero Jesús no vino con armas ni caballos. No formó ejércitos, no levantó rebeliones, no pronunció discursos nacionalistas. Al contrario, vino predicando el amor a los enemigos, el perdón, la humildad. Su entrada triunfal no fue en un carro de guerra, sino en un pollino, cumpliendo así la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Esto desconcertó a muchos. ¿Cómo podía ser ese el Mesías? Isaías lo había profetizado con dolorosa claridad, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y no lo estimamos. Isaías capítulo 53, versículo 3. Pero esa imagen del Mesías sufriente no era popular. Nadie quería aceptar que su libertador fuera uno que fuera golpeado, escupido, coronado con espinas y crucificado. Esa no era una figura de victoria a los ojos humanos, sino de derrota. Cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte, incluso sus discípulos se escandalizaron. Pedro lo reprendió diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo capítulo 16, versículo 22. La respuesta de Jesús fue fuerte: Apártate de mí, Satanás. Esto muestra que incluso aquellos que lo amaban no comprendían aún el verdadero propósito de su venida. Ellos también querían un Mesías conquistador. La visión que Jesús presentó del reino de Dios era radicalmente diferente. No era un reino de tierra, sino de espíritu. No venía a conquistar territorios, sino corazones. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús declaró ante Pilato: Mi reino no es de este mundo. Y esa frase sola fue suficiente para apagar las expectativas de muchos. El que no venía a liberar con espada, para ellos, no era digno de ser llamado rey. La decepción fue tan profunda que, cuando Jesús fue arrestado, la multitud que días antes lo había aclamado como el Hijo de David, ahora gritaba: «Crucifícale». Mateo capítulo 27, versículo 22. Su visión del Mesías había chocado con la realidad de la cruz. ¿Cómo podían aceptar a alguien crucificado por Roma como su Salvador de Roma? Para ellos era una contradicción imposible de aceptar. Pero la sabiduría de Dios es locura para el mundo. Como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. El tropiezo estaba en que la cruz era símbolo de maldición, no de gloria. Pero precisamente en esa humillación estaba el verdadero poder del Mesías, en llevar el pecado del mundo sobre sus hombros. Jesús no vino a cumplir con las expectativas humanas. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Y esa voluntad era salvar a la humanidad desde lo profundo, no solo sacarla de una ocupación extranjera. El Mesías guerrero que muchos esperaban habría ganado una batalla temporal, pero el Mesías sufriente que Dios envió ganó la guerra eterna sobre el pecado, la muerte y el infierno. En la actualidad,
Todavía muchos esperan a un Jesús que cumpla sus ideas personales, un Jesús que castigue a sus enemigos, que les dé poder, que los haga prosperar. Pero el verdadero Jesús sigue viniendo con la misma humildad, llamando al arrepentimiento, ofreciendo salvación, no aplausos. Y así como en aquel entonces fue rechazado por no cumplir las expectativas terrenales, hoy también muchos le dan la espalda por no ajustarse a sus deseos. Aceptar al Mesías verdadero requiere humildad, fe y ojos espirituales. Porque su victoria no fue en campos de batalla, sino en un madero ensangrentado. Y desde ese lugar de aparente derrota, Jesús gritó, «Consumado es», Juan capítulo 19, versículo 30. En esa frase, se selló la redención de la humanidad. ¿Estás dispuesto tú a seguir a ese Mesías? ¿O sigues esperando uno que venga a cumplir tus propios planes? Tema 2. Porque Jesús desafiaba sus tradiciones religiosas. Basado en Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. Una de las razones más profundas y contundentes por las que Jesús no fue aceptado por su propio pueblo fue porque desafiaba frontalmente las tradiciones religiosas que los líderes habían elevado por encima de la palabra de Dios. En tiempos de Jesús, los fariseos y escribas no solo enseñaban la ley dada por Moisés, sino que habían construido un complejo sistema de normas y reglas humanas conocidas como la tradición de los ancianos. Estas tradiciones se convirtieron en una carga para el pueblo, y Jesús no tuvo temor en denunciarlas como obstáculos para la verdadera fe. En Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7, Jesús les responde directamente a los fariseos diciendo, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Jesús estaba citando Isaías capítulo 29, versículo 13, y con ello les estaba diciendo que su adoración era vacía porque se basaba en costumbres humanas, no en una relación genuina con Dios. Este tipo de acusación no solo molestaba, sino que golpeaba el centro de su sistema religioso. Jesús sanaba en sábado, permitía que sus discípulos comieran sin lavarse las manos como indicaba la tradición, y frecuentemente se relacionaba con personas consideradas impuras según las normas religiosas, recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos, samaritanos. Esto era escandaloso. Los líderes religiosos no podían comprender cómo alguien que decía venir de parte de Dios rompía tantas reglas. Pero Jesús lo explicó en Mateo capítulo 12, versículo 7, «Misericordia quiero, y no sacrificio». Con estas palabras, dejó claro que el amor, la compasión y el perdón estaban por encima de los rituales exteriores. En más de una ocasión, Jesús desenmascaró la hipocresía de aquellos que aparentaban santidad, pero cuyo corazón estaba endurecido. En Mateo capítulo 23, Jesús lanza una serie de «ay» contra los fariseos. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Versículo 25. Estas palabras no solo denunciaban el problema, sino que mostraban que el verdadero evangelio no se trataba de limpieza externa, sino de transformación interna. Este mensaje era peligroso para el liderazgo religioso de la época. Ellos tenían el control del pueblo a través del temor y del legalismo. Pero Jesús venía a liberar, no a controlar. Venía a mostrar que Dios no estaba impresionado por las apariencias, sino que veía el corazón. En Juan capítulo 4, versículo 23, dice, «La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». Esto implicaba que ya no se necesitarían tantos rituales para acercarse a Dios, sino sinceridad y fe. Las tradiciones humanas tenían su lugar, pero nunca debieron reemplazar los mandamientos divinos. El problema era que los líderes religiosos defendían sus tradiciones con más pasión que la propia palabra de Dios. Jesús les dijo en Marcos capítulo 7, versículo 13, «invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido». Estas palabras son tan actuales hoy como lo fueron en aquel entonces. Cuando una tradición se convierte en obstáculo para obedecer a Dios, entonces debe ser cuestionada. Pero aceptar esto era demasiado para muchos.
Admitir que Jesús tenía razón implicaba reconocer que estaban equivocados por generaciones. Implicaba perder autoridad, prestigio y dominio. Por eso lo rechazaron. No por falta de señales, ni por ignorancia, sino porque su mensaje destruía los pilares de un sistema religioso que ya no tenía vida. Incluso hoy, muchos siguen atrapados en estructuras religiosas que han perdido de vista el corazón del Evangelio. Jesús sigue siendo rechazado cuando su enseñanza confronta nuestras zonas de comodidad espiritual. Cada vez que preferimos una costumbre humana antes que la obediencia al Espíritu, repetimos el mismo error que los fariseos. Jesús vino a restaurar una fe viva, una relación personal con el Padre, no una religión vacía. Aceptar a Jesús es aceptar una transformación profunda. No se trata solo de creer en Él, sino de permitir que su verdad derribe nuestras estructuras equivocadas. Es dejar de vivir para agradar a los hombres y empezar a vivir para agradar a Dios. Los que prefieren las apariencias seguirán rechazándolo. Pero los que buscan sinceramente a Dios, reconocerán su voz, incluso si desafía todo lo que creían saber. Jesús no fue aceptado porque fue una amenaza al sistema. Pero para los que le recibieron, fue y sigue siendo la vida, el camino y la verdad. Su mensaje nunca encajará en moldes religiosos vacíos. Él vino a romperlos. Y por eso, muchos no lo aceptaron entonces, y muchos aún hoy lo siguen rechazando. Tema 3. Porque no reconocieron las señales. Basado en Mateo capítulo 12, versículo 38. El rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo no fue por falta de evidencia. Fue por endurecimiento del corazón. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó innumerables señales que demostraban claramente que era el Hijo de Dios. Sanó enfermos incurables, devolvió la vista a los ciegos, multiplicó alimentos, caminó sobre el mar, echó fuera demonios, resucitó muertos. Sin embargo, a pesar de todo esto, los líderes religiosos le exigían más pruebas. En Mateo capítulo 12, versículo 38, le dicen: «Maestro, deseamos ver de ti señal». Esa petición no nacía de un corazón sincero, sino de uno incrédulo. La reacción de Jesús ante esa demanda fue firme: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 39. Jesús sabía que el problema no era la falta de señales, sino la falta de fe. Lo que les estaba diciendo era que, aunque vieran 1,000 señales más, no creerían, porque sus corazones estaban cerrados a la verdad. El verdadero milagro que se les daría sería su resurrección, la señal de Jonás, que consistía en estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, versículo 40. Pero ni siquiera eso sería suficiente para muchos de ellos. Los líderes religiosos no solo ignoraban las señales, sino que las atribuían al diablo. Cuando Jesús expulsó demonios, dijeron que lo hacía por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo capítulo 12, versículo 24. Esto fue una acusación gravísima y absurda. ¿Cómo podía Satanás expulsar a Satanás? Jesús les respondió que un reino dividido no puede permanecer. Pero esa ceguera espiritual era tan profunda que, en lugar de alabar a Dios por los milagros, lo acusaban de blasfemo. Cuando un corazón se niega a creer, la evidencia se convierte en obstáculo, no en ayuda. Lo irónico es que los mismos fariseos y escribas que exigían señales eran testigos constantes de las obras de Jesús. En una ocasión, estando en la sinagoga, Jesús sanó a un hombre con la mano seca. En lugar de asombrarse y glorificar a Dios, salieron los fariseos y tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo capítulo 12, versículo 14. La señal no les conmovió el corazón. Solo aumentó su odio. Este patrón se repitió muchas veces. Cada milagro generaba más resistencia en lugar de fe. Jesús lloró sobre Jerusalén por esta misma razón. En Lucas capítulo 19, versículo 44, profetiza su destrucción y les dice: «Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Tenían la visita del Mesías, pero no la reconocieron. Tenían la luz, pero amaron más las tinieblas. Tenían al Hijo de Dios en medio de ellos, pero preferían seguir esperando otro que se ajustara a sus propios deseos. Las señales estaban ahí, pero ellos decidieron cerrar los ojos. La incredulidad no es solo una ausencia de fe,
sino una decisión de rechazar la verdad a pesar de la evidencia. Y eso fue lo que ocurrió con gran parte del pueblo. Las señales que Jesús hacía eran para confirmar su identidad, no para entretener a una audiencia incrédula. Por eso dijo, «Bienaventurados los que no vieron, y creyeron», Juan capítulo 20, versículo 29. Porque la verdadera fe no se basa únicamente en lo visible, sino en la revelación que nace del Espíritu. Es importante notar que muchos sí creyeron, pero temían reconocerlo públicamente. Juan capítulo 12, versículo 42, lo deja claro, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Este miedo al rechazo social y religioso también impidió que las señales produjeran frutos en muchas vidas. El poder de Dios se manifestaba, pero la presión del sistema impedía que dieran el paso de fe. Jesús no vino a satisfacer curiosidades, sino a confrontar corazones. Por eso no se dejó manipular por quienes solo querían una señal más. Su ministerio fue un llamado al arrepentimiento, a reconocer en él al enviado del Padre. Pero para los que tenían el corazón endurecido, ni el milagro más asombroso sería suficiente. Esto sigue siendo verdad hoy. Muchos siguen exigiendo pruebas a Dios, pero no están dispuestos a escuchar lo que ya ha dicho. La fe no nace por ver milagros, sino por oír la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, «La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios». Las señales de Jesús tenían el propósito de apuntar hacia esa palabra viva que Él era. Pero si el corazón no está dispuesto a creer, ninguna señal lo hará cambiar. Y esa fue, sin duda, una de las razones más profundas por las que su propio pueblo no lo aceptó, porque no quisieron reconocer las señales que claramente lo confirmaban como el Hijo de Dios. Tema 4. Porque Jesús vino de Nazaret. Basado en Juan capítulo 1, versículo 46. Uno de los obstáculos más sutiles pero poderosos que impidieron que el pueblo aceptara a Jesús como el Mesías fue su lugar de origen, Nazaret. En Juan capítulo 1, versículo 46, Natanael expresó una frase que resume el prejuicio colectivo de su tiempo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Esta pregunta no era simplemente una duda geográfica, sino una muestra del desprecio que existía hacia ese pequeño pueblo desconocido y marginal. La sola mención de Nazaret era suficiente para descalificar a cualquier persona en la mente del pueblo judío, y mucho más si se presentaba como el Mesías. Nazaret no tenía una buena reputación entre los judíos del sur, especialmente entre los que vivían en Jerusalén o en Judea. Era una aldea ubicada en la región de Galilea, una zona considerada mezclada, poco refinada, influenciada por culturas extranjeras y muy alejada del centro espiritual del judaísmo. Para muchos, el Mesías solo podía venir de Jerusalén, o en todo caso, nacer en Belén, como lo profetizó Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y aunque Jesús sí nació en Belén, su crianza en Nazaret lo marcó a los ojos del pueblo como un simple Galileo, sin prestigio, sin educación rabínica, sin linaje honorable. El rechazo no solo se basaba en el lugar geográfico, sino en los estereotipos sociales que rodeaban a Jesús. Al ser identificado como el hijo del carpintero, Mateo capítulo 13, versículo 55, muchos lo consideraban sin autoridad ni formación para enseñar. En una sociedad profundamente jerarquizada, donde el conocimiento religioso estaba reservado a los escribas y fariseos, Jesús era visto como alguien sin credenciales. Este prejuicio social impidió que muchos abrieran su corazón a su mensaje. Y una vez más, el juicio humano se interpuso ante la revelación divina. La profecía sí anunciaba que el Mesías sería despreciado. Isaías capítulo 53, versículo 2, dice, «Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos». Jesús cumplía esta descripción a cabalidad. No impresionaba por su apariencia externa, ni por su procedencia. El rechazo por su origen no fue casualidad, fue parte del plan redentor de Dios. Él eligió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, como declara 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Cuando Jesús comenzó a enseñar con autoridad y a realizar milagros, muchos se escandalizaron.
No podían entender cómo alguien de Nazaret, sin estudios rabínicos, podía hablar con tanta sabiduría. En Juan capítulo 7, versículo 15, los judíos se maravillaban y decían, ¿cómo sabe este letras, sin haber estudiado? En lugar de dejarse transformar por la verdad que oían, se aferraban a sus prejuicios. Y así, los milagros que deberían haberlos llevado a la fe, se convirtieron en motivo de tropiezo. Jesús mismo enfrentó este rechazo con dolor. En Marcos capítulo 6, versículos 3 al 6, se nos cuenta que cuando volvió a su tierra, muchos se escandalizaban de él. Y allí no pudo hacer muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. El lugar que debería haberlo recibido con honra, fue el que menos creyó. Este rechazo en su propia tierra cumplía lo que él mismo dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa, versículo 4. El desdén por lo familiar cegó a muchos ante la verdad. La humanidad tiene una tendencia natural a despreciar lo sencillo. Esperamos que los grandes líderes vengan de grandes ciudades, con títulos, renombre y respaldo institucional. Pero Dios suele actuar al revés, escoge lo humilde para demostrar su gloria. Y eso fue exactamente lo que hizo con Jesús. Nazaret, despreciado por los hombres, fue el lugar donde creció el Salvador del mundo. Esta elección revela el corazón de Dios, no se fija en la apariencia, sino en el propósito. El origen de Jesús fue una prueba de humildad para el pueblo. Era como si Dios les dijera: ¿estás dispuesto a recibir a mi hijo, incluso si no viene en la forma que esperas? Para muchos, la respuesta fue no. Y así, tropezaron con la piedra que debía ser su salvación. Como está escrito en Romanos capítulo 9, versículos 32 y 33, tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, no será avergonzado. Hoy en día, ese mismo espíritu de rechazo puede persistir. Cuando el mensaje de Dios viene envuelto en personas o formas que no se ajustan a nuestras expectativas, corremos el riesgo de despreciarlo. Podemos repetir el error de los judíos si nos dejamos llevar por el prejuicio y no por el discernimiento espiritual. Jesús sigue viniendo desde Nazaret, desde lo que parece pequeño, insignificante o inadecuado. Solo los que tienen ojos para ver y oídos para oír lo reconocerán. Aceptar a Jesús como el Mesías requiere humildad, disposición a romper paradigmas y un corazón abierto a la revelación. Su procedencia terrenal no fue un error, fue un mensaje. Nos enseña que la grandeza de Dios no se manifiesta en el esplendor externo, sino en la profundidad de su propósito. Y esa fue, sin duda, una de las razones por las que muchos lo rechazaron entonces, y aún hoy lo siguen ignorando. Tema 5. Porque Jesús denunciaba el pecado abiertamente. Basado en Mateo capítulo 23, versículo 27. Una de las razones más incómodas pero determinantes por las que Jesús fue rechazado por su propio pueblo fue su valentía para denunciar el pecado de forma abierta, directa y sin rodeos. A diferencia de los líderes religiosos de su época, que preferían mantener las apariencias, Jesús iba al corazón del problema: la corrupción espiritual disfrazada de religiosidad. En Mateo capítulo 23, versículo 27, él pronunció una de las declaraciones más fuertes del Evangelio: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Estas palabras no solo eran provocadoras, sino que desmantelaban toda una estructura de poder basada en la imagen. Jesús no tenía temor de llamar al pecado por su nombre, aunque eso significara enemistarse con los más poderosos. En lugar de buscar el favor de los religiosos, Jesús exponía su hipocresía. Hablaba del orgullo espiritual, del legalismo, de la injusticia, del abuso religioso, del desprecio al pobre, y lo hacía con una autoridad que nadie podía ignorar. Su mensaje era como un espejo que revelaba lo que muchos querían ocultar. La religión del tiempo de Jesús se había convertido en un sistema de normas externas, donde lo importante era lo que se veía. Pero Jesús vino a revelar la verdad, que el pecado no comienza con acciones,
sino con el corazón. Por eso decía, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Mateo capítulo 15, versículo 19. Esta perspectiva dejaba sin excusas a todos, porque no se trataba solo de cumplir rituales, sino de tener un corazón puro delante de Dios. Y eso, para muchos, era demasiado confrontador. Los líderes religiosos, en vez de examinarse a sí mismos, se sintieron amenazados. En varias ocasiones, buscaron cómo atraparlo en sus palabras para poder acusarlo, pero no hallaban falta en él. Jesús, sin embargo, no retrocedía. En Juan capítulo 8, cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada ante él, Jesús no solo la perdonó, sino que desenmascaró el pecado oculto de sus acusadores diciendo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra», versículo 7. Uno a uno, todos se retiraron, porque Jesús tocó la raíz del problema, su falsa justicia. La valentía de Jesús para denunciar el pecado también lo llevó a confrontar al rey Herodes, llamándolo zorra, Lucas capítulo 13, versículo 32, algo que ningún otro predicador se habría atrevido a decir. Este acto mostraba que su autoridad no se doblegaba ante el poder político ni religioso. No era diplomático con el pecado, era claro. Y por esa razón, los líderes temían su influencia sobre el pueblo. Sabían que sus palabras tenían poder, y que su verdad desmontaba la mentira en la que muchos se sostenían. Jesús también denunció el pecado de los ricos, de los comerciantes del templo, de los hipócritas que oraban para ser vistos, de los que diezmaban pero descuidaban la misericordia. Su mensaje era integral, hablaba del amor de Dios, pero también del juicio. Decía, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», Mateo capítulo 4, versículo 17. Esta palabra, «arrepentíos», era el inicio de toda transformación. Pero muchos querían un mensaje que no los incomodara, un Mesías que no les pidiera cambiar, sino que confirmara su estilo de vida. El pueblo, en general, estaba cansado de la opresión religiosa, pero al mismo tiempo, temía perder su lugar dentro de ese sistema. Cuando Jesús hablaba del pecado, no lo hacía para condenar, sino para liberar. Por eso decía, «La verdad os hará libres», Juan capítulo 8, versículo 32. Pero para que la verdad libere, primero tiene que doler. Tiene que abrir los ojos, remover la conciencia, incomodar. Y eso, para muchos, fue demasiado. El pecado, cuando se expone, tiene dos efectos, o lleva al arrepentimiento, o provoca el rechazo del que lo denuncia. En el caso de Jesús, ambos ocurrieron. Muchos pecadores sinceros se arrepintieron al oírlo, prostitutas, cobradores de impuestos, endemoniados. Pero los religiosos, los que se creían justos, lo odiaron con pasión. La cruz no fue el resultado de un malentendido, sino la consecuencia directa de haber dicho la verdad sin filtros. Jesús fue crucificado porque su pureza ofendía el pecado de los que no querían cambiar. Hoy no es diferente. Muchos rechazan a Jesús no por lo que promete, sino por lo que exige. Su mensaje sigue siendo claro, «Ve y no peques más», Juan capítulo 8, versículo 11. Él ofrece perdón, pero también llama a una vida santa. Quien no está dispuesto a renunciar a su pecado, inevitablemente lo rechazará. El Jesús que denuncia el pecado no es popular, pero es el verdadero. Y fue precisamente por esa verdad cortante que su propio pueblo lo rechazó. Aceptar a Jesús implica aceptar su diagnóstico sobre nuestra condición. Implica dejar de justificarnos y rendirnos a su gracia transformadora. Él no vino a condenar, sino a salvar. Pero para salvarnos, primero tiene que mostrarnos de qué necesitamos ser salvos. Y esa fue, sin duda, una de las razones más profundas por las que Jesús no fue aceptado por su propio pueblo, porque habló la verdad que nadie quería oír, pero que todos necesitaban escuchar. Tema 6. Porque Jesús ponía el amor por encima de la ley ritual. Basado en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Una de las razones más impactantes por las que Jesús no fue aceptado por su propio pueblo fue porque revolucionó la forma de entender la obediencia a Dios.
En una sociedad donde la ley ritual se había convertido en el centro de la vida religiosa, Jesús colocó en primer lugar el mandamiento del amor. Esta afirmación, aunque hoy pueda parecer obvia para muchos creyentes, en su momento fue profundamente subversiva. Jesús enseñó que amar a Dios y amar al prójimo era más importante que cualquier rito o ceremonia. Esta enseñanza no solo incomodaba a los fariseos, sino que derribaba las estructuras que sostenían su autoridad espiritual. En Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús respondió al fariseo que le preguntó cuál era el gran mandamiento de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y en el versículo 39 añadió: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras no eran nuevas, venían de Deuteronomio y Levítico, pero Jesús las elevó a la cima de toda la ley, diciendo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Era un golpe directo a quienes se aferraban a reglas externas sin practicar la compasión. El problema era que los líderes religiosos del tiempo de Jesús ponían más atención en los rituales que en las relaciones. Se preocupaban por cuántas veces uno se lavaba las manos, por los alimentos puros e impuros, por las distancias permitidas en sábado, pero no por si una persona sufría o tenía hambre. Jesús vino a recordarles que el corazón de la ley era el amor. Cuando los discípulos arrancaron espigas en sábado para comer, los fariseos los condenaron. Pero Jesús les respondió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo capítulo 12, versículo 8, enseñando que la necesidad humana está por encima de la tradición ceremonial. Una de las escenas más claras fue cuando Jesús sanó a un hombre en sábado. Los fariseos, en lugar de regocijarse por el milagro, se indignaron por la violación del día sagrado. Jesús les preguntó: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Marcos capítulo 3, versículo 4. Su pregunta dejó al descubierto la dureza de sus corazones. La ley sin amor se convierte en opresión. Pero eso era exactamente lo que el sistema religioso de su tiempo había producido: una religión sin misericordia. Jesús denunció esta deformación espiritual con fuerza. En Mateo capítulo 23, versículo 23, dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Jesús no estaba diciendo que obedecer los mandamientos era malo, sino que sin amor, esa obediencia era vacía. Su mensaje no anulaba la ley, la perfeccionaba desde el interior. No se trataba de cumplir normas para sentirse superior, sino de amar de verdad a Dios y al prójimo. Esta enseñanza fue percibida como peligrosa porque quitaba poder a los guardianes del sistema religioso. Si el amor era el verdadero mandamiento, entonces no se necesitaban tantos mediadores, tanto control, tantas reglas impuestas. Jesús empoderaba al individuo a relacionarse con Dios directamente, sin depender de la estructura farisea. Por eso lo rechazaron. Porque el amor desmantela el legalismo, y el legalismo es una forma de mantener el control sobre las personas. Jesús no predicó una religión blanda, sino una fe profunda y radical. El amor que él enseñaba era exigente. Amar a los enemigos, perdonar 70 veces 7, poner la otra mejilla, caminar la segunda milla, dar al que te pide. Estos mandamientos eran mucho más difíciles que simplemente ofrecer un sacrificio o guardar un día específico. Requerían un cambio total de corazón. Por eso, aunque parecía que Jesús aligeraba la ley, en realidad la estaba llevando a su máxima expresión. Muchos no aceptaron a Jesús porque no estaban dispuestos a amar como él amaba. Preferían una fe que les permitiera cumplir ritos sin tener que transformar su carácter. Pero Jesús lo dejó claro: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. El distintivo de su pueblo no sería el cumplimiento exterior, sino el amor genuino. Esta verdad sigue incomodando a muchos hoy. Aceptar a Jesús es aceptar que el amor es el centro de la vida cristiana. Es entender que ningún sacrificio, ninguna norma, ningún acto religioso tiene valor si no nace del amor. Como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, «Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, nada soy».
Jesús enseñó esto con su vida, y por eso fue rechazado por los que amaban más la ley que al Dios de la ley. La enseñanza de Jesús sobre el amor por encima de la ley ritual fue revolucionaria, y sigue siéndolo. Él no vino a desechar la ley, sino a mostrar su verdadero espíritu. Y ese espíritu es el amor. Por eso, quienes se aferraban a un sistema muerto lo rechazaron. Pero los que estaban sedientos de una relación real con Dios, lo reconocieron como el camino, la verdad y la vida. Tema 7. Porque su mensaje era para todos, incluso los gentiles. Basado en Lucas capítulo 4, versículos 25 al 29. Una de las razones más escandalosas por las que Jesús no fue aceptado por su propio pueblo fue porque predicó un mensaje que rompía las fronteras étnicas, culturales y religiosas. Para los judíos del primer siglo, la salvación era un privilegio exclusivo del pueblo de Israel. Creían firmemente que eran los únicos herederos de las promesas divinas, y que los gentiles, es decir, todos los no judíos, estaban fuera del plan de Dios. Pero Jesús vino a enseñar algo radicalmente diferente, que el amor, la gracia y la salvación de Dios eran para todos los pueblos, sin distinción. Y eso, para muchos, era inaceptable. En Lucas capítulo 4, Jesús predica en la sinagoga de Nazaret, su pueblo natal. Al principio, todos lo escuchan con agrado. Admiraban su sabiduría y se maravillaban de las palabras que salían de su boca. Pero en un momento dado, Jesús cambia el rumbo del mensaje y cita dos ejemplos que desataron la furia de todos los presentes. Les recordó que en tiempos del profeta Elías, Dios no envió al profeta a ninguna viuda en Israel, sino a una viuda extranjera en Sarepta. Y que en tiempos de Eliseo, ningún leproso fue sanado en Israel, sino Naamán el sirio. Estas dos historias eran parte del Antiguo Testamento, y eran conocidas por todos, pero el énfasis que Jesús les dio fue lo que los hizo estallar. Al decir que Dios había mostrado su favor a extranjeros mientras ignoraba a los propios israelitas, Jesús estaba tocando el nervio más sensible del orgullo nacional. Estaba diciendo, en términos claros, que Dios no estaba limitado por fronteras, ni por linajes, ni por tradiciones religiosas. Su gracia era soberana y su misericordia podía alcanzar incluso a los considerados enemigos. Al escuchar esto, la multitud pasó de la admiración al odio. Lucas capítulo 4, versículo 28, lo dice así: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y en el versículo 29, intentaron matarlo arrojándolo por un precipicio. Este fue uno de los primeros intentos de asesinato contra Jesús, simplemente por declarar que el amor de Dios también era para los gentiles. Este episodio es revelador. Jesús no fue rechazado por predicar algo falso, sino por predicar algo verdadero que hería el orgullo. La idea de un Mesías inclusivo, que amaba al extranjero, al samaritano, al romano, al leproso, al impuro, desafiaba todo el sistema religioso de su época. Israel se veía a sí mismo como un pueblo separado, y muchas veces eso se convirtió en una barrera más que en una bendición. En lugar de ser luz para las naciones, se convirtieron en una lámpara escondida bajo un cajón. Jesús vino a sacarla a la luz. Los fariseos y escribas estaban especialmente molestos por esta actitud de Jesús. ¿Cómo podía sentarse a comer con pecadores, publicanos y samaritanos? ¿Cómo podía sanar a los sirvientes de centuriones romanos, como en Mateo capítulo 8? ¿Cómo podía elogiar la fe de una mujer cananea, como en Mateo capítulo 15, diciendo, «Oh mujer, grande es tu fe»? Estas acciones de Jesús no eran meras anécdotas, eran señales claras de que el reino de Dios no estaba reservado para unos pocos, sino abierto para todos los que creyeran. Esta inclusión ofendía a quienes pensaban que su raza, su religión o su tradición les daba derecho a la salvación. Pero Jesús derribó esos muros. En Juan capítulo 10, versículo 16, dijo, «También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor». Esa frase, dicha por un rabino judío del siglo I, era una bomba espiritual. Estaba hablando de los gentiles, de los que estaban fuera, de los que siempre habían sido rechazados. Y eso, para muchos,
fue motivo suficiente para descartarlo como falso Mesías. Incluso sus propios discípulos lucharon con esta enseñanza. Pedro, por ejemplo, tuvo que recibir una visión celestial para aceptar que los gentiles también podían recibir el Espíritu Santo, Hechos capítulo 10. Y cuando lo vio con sus propios ojos en la casa de Cornelio, exclamó: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas», versículo 34. Esta verdad fue difícil de asimilar incluso para los más cercanos a Jesús. Imagínate cuán difícil sería para los líderes religiosos, llenos de orgullo y celo nacionalista. El rechazo a Jesús por predicar un mensaje universal sigue vigente hoy. Muchos aún quieren un Dios exclusivo, que bendiga solo a su grupo, a su iglesia, a su nación, a su raza. Pero el Evangelio de Jesús trasciende todas esas barreras. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sin importar su procedencia. Y eso sigue incomodando a los que prefieren un Dios a su imagen, antes que al Dios verdadero. Jesús no fue rechazado por falta de poder, ni por falta de sabiduría, ni por falta de amor. Fue rechazado porque su amor era demasiado grande, demasiado amplio, demasiado escandaloso. Porque no se ajustaba a las fronteras humanas. Porque amaba a los despreciados, a los marginados, a los que no merecían amor. Y por eso, muchos lo odiaron. Tema 8. Porque confrontaba su orgullo nacional y espiritual. Basado en Juan capítulo 8, versículo 39. Una de las razones más profundas por las que Jesús no fue aceptado por su propio pueblo fue porque se atrevió a desafiar la base de su identidad, el orgullo nacional y espiritual. Los judíos del tiempo de Jesús se sentían seguros por ser descendientes de Abraham. Esta ascendencia no solo era motivo de orgullo, sino también una especie de garantía espiritual. Ellos creían que por pertenecer al linaje de Abraham, eran automáticamente parte del pueblo escogido y por ende, aceptados por Dios. Pero Jesús vino a desmontar esa idea. En Juan capítulo 8, versículo 39, cuando los judíos le dijeron: «Nuestro padre es Abraham», Jesús les respondió: «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais». Estas palabras tocaron una herida invisible. Jesús les decía, en esencia, que no bastaba con la herencia genética. Que ser hijo de Abraham no era cuestión de sangre, sino de obediencia. Y eso golpeaba directamente el núcleo del orgullo religioso judío. Ellos estaban convencidos de que su posición ante Dios era incuestionable. Pero Jesús les mostró que podían ser del linaje físico de Abraham, y al mismo tiempo, actuar como hijos del diablo. Así lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Esta afirmación no solo fue fuerte, fue imperdonable para ellos. El orgullo nacional estaba profundamente arraigado en la conciencia colectiva del pueblo. Recordaban con gloria los tiempos de David y Salomón, soñaban con la restauración del reino y despreciaban a los pueblos paganos que los rodeaban. Pero al mismo tiempo, olvidaban que la elección divina no era un trofeo, sino una responsabilidad. Dios había escogido a Israel para hacer luz a las naciones, no para exaltarse sobre ellas. Sin embargo, cuando Jesús les recordaba eso, lo acusaban de traidor, de blasfemo, de endemoniado. Este orgullo no solo era nacional, era también espiritual. Se creían superiores porque tenían la ley, los profetas, el templo. Pero Jesús les mostró que tener la ley no es lo mismo que obedecerla. Que tener un templo no es igual a honrar a Dios. Que ser pueblo de Dios no es un título hereditario, sino una condición del corazón. En Mateo capítulo 3, versículo 9, Juan el Bautista ya lo había anticipado: «No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». El mensaje de Jesús desmontaba esa falsa seguridad. Y eso no era fácil de aceptar. Ellos querían un Mesías que los exaltara como nación, no uno que les dijera que necesitaban arrepentirse. Pero Jesús no vino a halagar, sino a salvar. Y para salvar, primero hay que mostrar la verdad. Esa verdad era que no eran mejores que los gentiles, que su religión externa no los hacía justos,
y que si no creían en el Hijo de Dios, estaban tan perdidos como cualquier otro pueblo. Esa verdad ofendía profundamente. El orgullo espiritual es quizás más peligroso que cualquier otro pecado, porque se disfraza de piedad. Jesús constantemente confrontó esa actitud: los que oraban para ser vistos, los que ayunaban para ser admirados, los que daban limosnas para recibir reconocimiento. En Lucas capítulo 18, relató la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de su obediencia, mientras que el publicano solo decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que este último fue justificado. Una vez más, su mensaje chocaba con el orgullo religioso. Esa confrontación constante hizo que muchos rechazaran a Jesús, no porque dudaran de su poder, sino porque no querían dejar su posición de superioridad. Jesús vino a dar acceso a todos, pero para entrar, había que humillarse, reconocerse necesitado, y eso el orgullo no lo permite. Por eso dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Esta enseñanza era insoportable para quienes creían tenerlo todo ganado. El rechazo a Jesús por parte de su pueblo fue, en gran parte, un acto de defensa de su propia imagen. No podían aceptar que necesitaban al Salvador tanto como cualquier otro pueblo. No podían tolerar que Jesús les dijera que estaban espiritualmente ciegos. En Juan capítulo 9, versículo 40, algunos fariseos le preguntaron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Aceptar a Jesús requería dejar de confiar en los méritos propios. Requería abandonar todo orgullo nacional, cultural y espiritual. Requería reconocer que todos están en la misma condición delante de Dios. Por eso, muchos lo rechazaron. Porque preferían seguir creyendo que ya eran salvos por ser hijos de Abraham, por guardar ritos, por pertenecer al pueblo correcto. Pero Jesús enseñó que el reino de los cielos no es para los que se creen justos, sino para los que reconocen que lo necesitan. Y esa sigue siendo una verdad eterna. El Evangelio derriba todo orgullo. Nos coloca a todos en el mismo nivel, pecadores necesitados de gracia. Y hasta que no soltemos nuestro orgullo, tampoco nosotros podremos ver al verdadero Jesús. Esa fue una de las razones más poderosas por las que su propio pueblo lo rechazó, porque prefirieron su identidad religiosa antes que al Salvador real. Tema 9. Porque temían perder su poder y prestigio. Basado en Juan capítulo 11, versículo 48. Una de las razones más determinantes y reveladoras por las cuales Jesús no fue aceptado por su propio pueblo, y especialmente por sus líderes, fue el temor a perder poder, influencia y prestigio. En Juan capítulo 11, versículo 48, después de que Jesús resucitó a Lázaro, un milagro irrefutable y público, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en consejo y dijeron: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esta declaración no fue teológica, ni espiritual, fue política. Mostraba que lo que más les preocupaba no era si Jesús era el Mesías, sino lo que su creciente influencia les haría perder. Estos líderes religiosos no eran simples maestros de la ley. Eran parte de una estructura de poder que dominaba el templo, influía sobre el pueblo y tenía alianzas con el Imperio Romano. Su prestigio no solo era espiritual, sino también económico y político. Las ofrendas del templo, los diezmos, los sacrificios, todo el sistema dependía de que ellos mantuvieran el control. Y Jesús, con sus enseñanzas y milagros, estaba moviendo el corazón del pueblo hacia una fe más pura y libre. Eso significaba menos dependencia del sistema religioso, y más poder en las manos de quien hablaba con autoridad. El ministerio de Jesús no solo ponía en peligro su posición religiosa, sino su rol social. El pueblo empezaba a escuchar a Jesús más que a ellos. Las multitudes se reunían donde él iba, y lo seguían no por obligación, sino por convicción. La autoridad de Jesús no venía de Roma, ni del Sanedrín, ni de títulos humanos. Venía de su identidad como Hijo de Dios. Eso despertaba envidia y temor. En Mateo capítulo 21, versículo 23,
Cuando Jesús estaba enseñando en el templo, los principales sacerdotes le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No podían aceptar que alguien sin credenciales humanas tuviera tanta influencia. El conflicto no era con los milagros en sí, sino con el poder que generaban. Cada vez que Jesús sanaba a un ciego, limpiaba a un leproso o liberaba a un endemoniado, aumentaba la credibilidad de su mensaje. Y ese mensaje desmantelaba la religiosidad vacía y restauraba una relación directa entre Dios y el pueblo. Esto era una amenaza directa a la élite religiosa. Por eso, en lugar de arrepentirse y reconocer al Mesías, buscaron cómo destruirlo. Como está escrito en Juan capítulo 12, versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El prestigio humano es una de las adicciones más peligrosas del alma. Cuando una persona basa su identidad en su estatus, en su influencia o en el reconocimiento de los demás, cualquier amenaza a eso se convierte en un enemigo. Jesús no vino a buscar gloria humana. De hecho, evitaba que lo hicieran rey. Pero su pureza, su verdad y su compasión atraían a las multitudes. Y eso era suficiente para que los líderes temieran perder su poder. En lugar de alegrarse por la salvación del pueblo, se angustiaban por la pérdida de su control sobre él. Este conflicto fue tan fuerte que terminó en conspiración. En Juan capítulo 11, versículo 49, Caifás, el sumo sacerdote de ese año, dijo algo que marcó el destino de Jesús en términos humanos: conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Estas palabras, aunque tenían un cumplimiento profético, en el fondo eran una justificación política para asesinar al Hijo de Dios. Estaban diciendo que era mejor matar a Jesús que arriesgarse a perder su posición ante Roma. El temor a perder el trono humano los llevó a rechazar al verdadero Rey Celestial. Este patrón no es nuevo. A lo largo de la historia, muchos han rechazado a Jesús no por falta de pruebas, sino por miedo a lo que él representa. Aceptarlo implica soltar el trono del ego, renunciar al dominio sobre otros, y rendirse ante su autoridad suprema. Los fariseos no estaban dispuestos a eso. Su religión se había convertido en una empresa de poder, no en una relación con Dios. Y Jesús, con su humildad, su verdad y su amor, era una amenaza que no podían tolerar. Incluso Pilato reconoció la motivación detrás de la acusación. En Marcos capítulo 15, versículo 10, dice que Pilato sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. No era un asunto de justicia, ni de blasfemia, ni siquiera de interpretación bíblica. Era envidia. Era miedo a perder lo que creían suyo. Y por eso, aunque vieron la luz, la rechazaron. Aunque escucharon la verdad, la callaron. Aunque tuvieron al Mesías frente a ellos, lo crucificaron. El mismo peligro sigue existiendo hoy. Cuando las personas están más interesadas en mantener su poder que en obedecer a Dios, rechazan a Jesús aunque prediquen en su nombre. Cuando se ama más el prestigio que la verdad, se termina persiguiendo al verdadero Cristo para conservar el trono del yo. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, Mateo capítulo 6, versículo 24. O lo sigues a él, o sigues defendiendo tu propia corona. Pero no puedes hacer ambas cosas. Jesús fue rechazado por su propio pueblo porque no se sometió al sistema religioso corrupto. Porque no buscó alianzas con el poder, sino que expuso sus tinieblas. Porque prefirió salvar al pueblo antes que congraciarse con los líderes. Y por eso, lo entregaron a muerte. No pudieron controlar su influencia, así que decidieron eliminarla. Pero en ese acto, se cumplió el propósito eterno de Dios. La cruz que pensaron que lo silenciaría, fue el trono desde el cual salvó al mundo. Tema 10. Porque no entendieron que el reino de Dios es espiritual, no político. Basado en Juan capítulo 18, versículo 36. Una de las razones más trascendentales por las cuales Jesús no fue aceptado por su propio pueblo fue porque el reino que él proclamaba no se ajustaba a las expectativas terrenales ni a los intereses políticos del momento. En una época de dominación romana, de opresión y deseo de liberación nacional, los judíos esperaban un Mesías que restaurara el trono de David, que derrotara a los enemigos de Israel y que estableciera un reinado poderoso sobre las naciones. Pero Jesús, en lugar de levantar una revolución armada, predicaba sobre un reino invisible, donde los pobres eran bienaventurados,
donde los mansos heredaban la tierra y donde el mayor era el servidor de todos. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús lo expresó claramente ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Esta declaración no solo marcó una diferencia clara entre su misión y la política de su tiempo, sino que también desilusionó a muchos. Para los líderes judíos y para la mayoría del pueblo, un Mesías que no tomara las armas y no trajera independencia nacional simplemente no podía ser el verdadero. Pero el reino de Jesús no era terrenal, era eterno. No se basaba en territorios, sino en corazones transformados. Desde el inicio de su ministerio, Jesús predicó: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero este mensaje, aunque poderoso, no satisfacía el hambre de justicia militar ni el deseo de venganza que muchos sentían contra Roma. Cuando la gente escuchaba reino, pensaban en un trono, en ejércitos, en dominio. Pero cuando Jesús hablaba del reino, se refería a la voluntad de Dios gobernando en el interior de las personas, a una transformación del alma, no a una conquista externa. Incluso sus propios discípulos luchaban con esta idea. En varias ocasiones, discutían sobre quién sería el mayor en ese reino. Lucas capítulo 9, versículo 46. Y aún después de la resurrección, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos capítulo 1, versículo 6. La confusión era persistente. No comprendían que el reino que Jesús inauguró no estaba limitado por fronteras ni regido por espadas. Era un reino donde los corazones rendidos a Dios formaban parte de su gobierno. Los fariseos y saduceos esperaban señales políticas, pero Jesús decía: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, heló aquí o heló allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Esa revelación era difícil de aceptar porque implicaba renunciar a las armas, al poder y a las estructuras humanas. El reino espiritual que Jesús ofrecía no necesitaba templos hechos por manos, ni tronos visibles, ni alianzas con imperios. Su reino era santo, eterno y celestial. Esta visión del reino era una amenaza para todos los sistemas establecidos. No solo para Roma, sino también para la religión oficial de su tiempo. Si el reino estaba dentro, si se accedía por la fe y el arrepentimiento, entonces los poderosos ya no tenían privilegios, y los humildes eran exaltados. Jesús lo dijo con claridad: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Este tipo de mensaje no era bienvenido por quienes tenían el corazón lleno de orgullo y el alma aferrada al poder. Jesús rechazó abiertamente convertirse en un líder político. En Juan capítulo 6, versículo 15, después de multiplicar los panes, el pueblo quiso hacerle rey a la fuerza, pero él se retiró al monte solo. No estaba interesado en un trono terrenal. No buscaba complacer al pueblo según sus deseos, sino cumplir la voluntad del Padre. Esto lo hizo incomprendido, incluso por los más cercanos. Pero su fidelidad al propósito eterno de Dios fue inquebrantable. Aceptar un reino espiritual requiere humildad. Implica reconocer que la verdadera batalla no es contra ejércitos humanos, sino contra el pecado, el orgullo, la mentira y el egoísmo. Y esta batalla se libra dentro del corazón. Por eso Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas capítulo 11, versículo 20. Cada milagro, cada liberación, cada acto de perdón, era una manifestación real de su reino. El pueblo esperaba un libertador político, pero Dios les envió un libertador espiritual. Esperaban un trono de oro, pero recibieron una cruz de madera. Esperaban una espada, pero vieron manos traspasadas por clavos. No lo aceptaron porque no lo entendieron. Y no lo entendieron porque su corazón estaba más enfocado en lo temporal que en lo eterno. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas capítulo 19, versículo 42. Aún hoy, muchos siguen esperando un Cristo que se ajuste a sus intereses personales, sociales o políticos. Pero el verdadero Jesús no vino a establecer un partido ni una nación, sino a levantar un pueblo santo de toda lengua, tribu y nación.
Su reino no es de este mundo, pero ya está en acción. Y solo los que tienen los ojos del corazón abiertos pueden verlo, aceptarlo y vivir bajo su gobierno. Tema 10. Porque no entendieron que el reino de Dios es espiritual, no político. Basado en Juan capítulo 18, versículo 36. Una de las razones más trascendentales por las cuales Jesús no fue aceptado por su propio pueblo fue porque el reino que él proclamaba no se ajustaba a las expectativas terrenales ni a los intereses políticos del momento. En una época de dominación romana, de opresión y deseo de liberación nacional, los judíos esperaban un Mesías que restaurara el trono de David, que derrotara a los enemigos de Israel y que estableciera un reinado poderoso sobre las naciones. Pero Jesús, en lugar de levantar una revolución armada, predicaba sobre un reino invisible, donde los pobres eran bienaventurados, donde los mansos heredaban la tierra y donde el mayor era el servidor de todos. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús lo expresó claramente ante Pilato: «Mi reino no es de este mundo». Esta declaración no solo marcó una diferencia clara entre su misión y la política de su tiempo, sino que también desilusionó a muchos. Para los líderes judíos y para la mayoría del pueblo, un Mesías que no tomara las armas y no trajera independencia nacional simplemente no podía ser el verdadero. Pero el reino de Jesús no era terrenal, era eterno. No se basaba en territorios, sino en corazones transformados. Desde el inicio de su ministerio, Jesús predicó: «El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio», Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero este mensaje, aunque poderoso, no satisfacía el hambre de justicia militar ni el deseo de venganza que muchos sentían contra Roma. Cuando la gente escuchaba reino, pensaban en un trono, en ejércitos, en dominio. Pero cuando Jesús hablaba del reino, se refería a la voluntad de Dios gobernando en el interior de las personas, a una transformación del alma, no a una conquista externa. Incluso sus propios discípulos luchaban con esta idea. En varias ocasiones, discutían sobre quién sería el mayor en ese reino. Lucas capítulo 9, versículo 46. Y aún después de la resurrección, le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Hechos capítulo 1, versículo 6. La confusión era persistente. No comprendían que el reino que Jesús inauguró no estaba limitado por fronteras ni regido por espadas. Era un reino donde los corazones rendidos a Dios formaban parte de su gobierno. Los fariseos y saduceos esperaban señales políticas, pero Jesús decía: «El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, heló aquí o heló allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros». Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Esa revelación era difícil de aceptar porque implicaba renunciar a las armas, al poder y a las estructuras humanas. El reino espiritual que Jesús ofrecía no necesitaba templos hechos por manos, ni tronos visibles, ni alianzas con imperios. Su reino era santo, eterno y celestial. Esta visión del reino era una amenaza para todos los sistemas establecidos. No solo para Roma, sino también para la religión oficial de su tiempo. Si el reino estaba dentro, si se accedía por la fe y el arrepentimiento, entonces los poderosos ya no tenían privilegios, y los humildes eran exaltados. Jesús lo dijo con claridad: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo capítulo 5, versículo 3. Este tipo de mensaje no era bienvenido por quienes tenían el corazón lleno de orgullo y el alma aferrada al poder. Jesús rechazó abiertamente convertirse en un líder político. En Juan capítulo 6, versículo 15, después de multiplicar los panes, el pueblo quiso hacerle rey a la fuerza, pero él se retiró al monte solo. No estaba interesado en un trono terrenal. No buscaba complacer al pueblo según sus deseos, sino cumplir la voluntad del Padre. Esto lo hizo incomprendido, incluso por los más cercanos. Pero su fidelidad al propósito eterno de Dios fue inquebrantable. Aceptar un reino espiritual requiere humildad. Implica reconocer que la verdadera batalla no es contra ejércitos humanos, sino contra el pecado, el orgullo, la mentira y el egoísmo. Y esta batalla se libra dentro del corazón. Por eso Jesús dijo: «Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». Lucas capítulo 11, versículo 20. Cada milagro, cada liberación, cada acto de perdón, era una manifestación real de su reino.
El pueblo esperaba un libertador político, pero Dios les envió un libertador espiritual. Esperaban un trono de oro, pero recibieron una cruz de madera. Esperaban una espada, pero vieron manos traspasadas por clavos. No lo aceptaron porque no lo entendieron. Y no lo entendieron porque su corazón estaba más enfocado en lo temporal que en lo eterno. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos». Lucas capítulo 19, versículo 42. Aún hoy, muchos siguen esperando un Cristo que se ajuste a sus intereses personales, sociales o políticos. Pero el verdadero Jesús no vino a establecer un partido ni una nación, sino a levantar un pueblo santo de toda lengua, tribu y nación. Su reino no es de este mundo, pero ya está en acción. Y solo los que tienen los ojos del corazón abiertos pueden verlo, aceptarlo y vivir bajo su gobierno. Gracias por ver este video. Si esta verdad tocó tu corazón, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que necesite entender por qué Jesús fue rechazado, y por qué aún hoy sigue siendo la esperanza que muchos no reconocen. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.